bueno, primero marcar esto, que es importante que estén tomándose este rato para compartir con nosotros, para pensar ideas y estrategias para lo que nosotros estamos llamando la post-pandemia. Para los que no nos conocen, Panel es un centro de estudios abierto, ¿sí? Una incubadora de ideas, una comunidad de ideas, como dice la placa presente en este momento. Eh, Nuestro foco de estudio está puesto en las ciudades, en pensar los temas de las ciudades, qué temas hacen parte del desarrollo a futuro, del desarrollo estratégico de las ciudades, y por tanto de los países. Eh, Solemos pensar a las ciudades como motores de ideas, de crecimiento, de pensamiento, eh, y entendemos que, bueno, que los principales centros urbanos en esta crisis del coronavirus son los que están siendo más afectados por la pandemia, y en esa clave, uno de los temas que entendemos primordiales, ¿sí? O relevantes, con una especial relevancia, es en esta problemática que estamos atravesando, es lo que tiene que ver con la energía, de qué forma consumimos la energía, cómo usamos nuestra energía, eh, y sobre todo nos parece importante hacer foco en uno de los desafíos más relevantes que tiene este momento histórico, que es el de transformar nuestro consumo energético y cómo volverlo eficiente, no simplemente por un ahorro económico hogareño, sino que tal vez es uno de los problemas más grandes a escala que tenemos para volver sustentable el modo de producción y cómo reducir la huella de carbono. Desde Banal nos interesa y nos importa mucho el tema, la cuestión ambiental. Por eso, bueno, queremos y quisimos que estemos reunidos, aunque sea virtualmente en este momento, con uno de los hombres que más sabe de energía. Salvador nos va a estar hablando un poco de esto, entre otras cosas. Él es licenciado en física de la Universidad de Tucumán, es doctor en física de la Universidad de Washington, Seattle, en Estados Unidos. Fue investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y actualmente es director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Universidad de San Martín. Eh, Tiene algunos libros publicados en la materia y es consultor en eficiencia energética del Enargas. Por tanto, bueno, no les quiero robar más tiempo, así que bueno, Salvador, que es una de las personas, como dijimos, que más trabaja en temas de energía y desarrollo sustentable, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Mira, No sé gracias a si tengo vos. abierto, sí, tengo abierto el micrófono. Bueno, muchas gracias a Pablo por invitarme y muchas gracias a todos ustedes por estar acá y, bueno, compartir esta charla. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla, así pueden ver mi presentación. Cualquier cosa, si tienen alguna pregunta, alguna duda, abran el micrófono, o háganme una seña y bueno, tratamos de atenderla. Si es muy larga, la dejamos para el final. ¿Todos pueden ver mi pantalla ahora? Sí, perfecto. Bueno, entonces este es el título de mi charla, consumos energéticos en tiempos de cuarentena, pero básicamente tenemos que, para entrar en este tema, lo que quiero compartir con ustedes es un poco un estudio sobre cuáles son los principales consumos en el sector residencial en Argentina. Este es un poco el índice o esquema de mi presentación. Primero vamos a hacer una introducción cómo son los consumos que usamos la energía en los hogares argentinos. Vamos a hablar un poco de energía e inclusión. Luego vamos a ver el efecto de la cuarentena. También cómo el uso racional y eficiente de la energía puede ser una herramienta muy poderosa para favorecer la inclusión y la sostenibilidad. Voy a hablar brevemente de una diplomatura que estamos tratando de implementar en la Universidad de San Martín, con la Fundación Pro Vivienda Social y algunas otras instituciones que nos están empezando a apoyar, pero ya un poco embrionariamente hemos empezado este programa. Lo voy a mencionar brevemente y luego iremos a las conclusiones. Bueno,
¿Cómo analizamos el consumo en el sector residencial y en realidad el consumo en casi cualquier sector? Hay básicamente dos eh, aproximaciones complementarias para estudiar este problema. Uno, lo que se llama a veces el análisis top-down, que significa tomar estadísticas nacionales, datos de consumo de energía a nivel nacional o a nivel de una gran región, como podrían ser los datos de las distribuidoras, etcétera. Y a partir de eso tratar de sacar algunas conclusiones generales acerca de cómo es el consumo residencial, y claramente esta es una aproximación muy útil, pero también muy limitada, porque cuando uno mira los datos de consumo de energía o, por ejemplo, los datos de consumo de electricidad, uno puede saber cuánto va al sector residencial, cuánto consume por usuario, pero es difícil saber qué es lo que está pasando adentro de esa casa y cómo se está consumiendo la energía. Para complementar esta información global, es necesario ir y meterse dentro de las casas mismas. Esto es lo que se llama a veces un análisis bottom-up, de abajo para arriba, que significa hacer un análisis de entrar casa por casa y estudiar cómo consumen diferentes usuarios y a partir de ahí ver si tenemos una muestra representativa e inferir el consumo de las viviendas. Y esto es un poco un análisis que venimos haciendo desde hace un tiempo en la Universidad de San Martín y últimamente también se han unido los colegas de la Fundación Provivienda Social, que nos han ayudado a completar una muestra grande de viviendas de unas 200 casas, tanto en un sector social de extracción media, que son los estudiantes de la misma universidad, y otro sector que ha estudiado la gente de la Fundación Provivienda Social, que son sectores de bajos recursos. De esta manera podemos tener una visión complementaria de cómo son los consumos de energía. Bueno, ¿y cómo son los consumos de energía? Empezando con este análisis de arriba para abajo, o sea, el top-down, si tomamos los datos de los balances energéticos de la Secretaría de Energía, para el año 2018 tenemos que, básicamente, esta es la torta de toda la energía que se usa en Argentina. Y yo no sé si todos pueden ver mi puntero, pero si no voy a poner acá un puntero un poquito más vistoso. Ahí está. Esta torta que tenemos a la izquierda es la torta de toda la energía que se usa en Argentina. Como ustedes ven, hay un 24% que va a la industria, un 30% que va al transporte, 6% que va al agro. Hay un 6% que va a lo que se llaman sectores no energéticos. Esto es cuando se usa los insumos energéticos no para quemarlos, sino para producir otros productos, como por ejemplo plásticos, ropas, tejidos, medicamentos, químicos, etc. Un 6% de la energía termina en este sector, que es muy importante. Pero el sector residencial se lleva el 25% y un sector importante también próximo al residencial es el consumo público y el comercial, que se lleva 8%. Pero como ustedes ven, 25% va al sector residencial. Y si ahora abrimos este sector residencial, lo que tenemos acá, esta porción en verde, y vemos de qué está compuesto, vemos de que en un 63% básicamente está compuesto de gas natural. Tiene un 27% de electricidad y luego tiene más o menos un 9%, para aproximarlo. 9% es la torta que va a este sector, se llama GLP, que es gas licuado de petróleo. ¿Qué es el gas licuado de petróleo? Bueno, lo que es el gas que va en las garrafas, en los tubos, cilindros, etc. Como ven ustedes, en el sector residencial, el consumo de GLP es del 9%, pero esto no debe inferirse que no es importante, ni mucho menos, porque si lo miramos en números de personas, la cosa cambia totalmente. Este GLP que acá vemos es el 9%, y por ejemplo nos preguntamos cómo cocinan las familias en Argentina, vemos que el 61% de las familias cocina con gas natural, pero más o menos 36% lo hacen con GLP. ¿Por qué razón, siendo el GLP tan prominente en las familias, 36%, termina siendo una componente del 9% en el consumo total residencial? Bueno, esto tiene que ver porque el GLP es el combustible fundamentalmente de los sectores de bajos recursos. Y como ellos consumen menos, su porción en la torta general termina siendo más chico. En cambio, los usuarios de gas natural, en general por redes, tienden a consumir mucho más. Además, una de las paradojas que tenemos es que
por unidad de energía el GLP es entre 3 a 5 veces más caro que el gas natural. Y ese es el combustible fundamental de los sectores de bajos recursos. También hay un 2% de la población que usa leña para cocinar, y esto es también muy importante porque esto, si lo ponemos en términos de personas, es 2,4% constituye más o menos 1 millón de habitantes. O sea, de 1 millón de habitantes todavía en Argentina depende de la leña para cocinar. Bueno, y estos son los principales insumos que se usan en las cocinas de Argentina. Ahora, si seguimos estudiando desde este punto de vista global cómo se usa el gas, en particular el gas natural, esto es muy útil porque nos puede dar una buena idea de cómo se usa dentro de las viviendas el gas natural. Para esto lo que vamos a usar es el concepto de consumo específico. ¿Qué es el consumo específico? Es el consumo por usuario y por día. Es decir, tomamos los datos que, por ejemplo, Energas produce, el consumo de todos los meses en el país o en una dada región, lo dividimos ese consumo por el número de habitantes de esa región y obtenemos el consumo medio en esa región de gas. O sea, este sería el consumo de una familia típica en Argentina. Y lo que vemos es que este consumo tiene la forma de este sombrero, que ustedes pueden ver, y la razón que tiene esta forma es la siguiente. En los meses de verano, enero, febrero, diciembre y noviembre, el consumo decae y se reduce básicamente a lo que llamamos el consumo base, que es el consumo que usamos para cocinar y calentar agua. Esto es lo que llamamos el consumo base, que tiene una ligera variación con la temperatura y con los meses del año, porque en realidad siempre más o menos comemos parecido, tal vez usamos un poquito más de energía para cocinar porque hace más frío en el invierno, pero más o menos comemos lo mismo, y más o menos nos higienizamos de la misma manera. Pero el consumo de calefacción claramente es muy diferente y este es el responsable de esta área amarilla y esta joroba que tenemos en el consumo y nos permite, por otra parte, separar y conocer cuánta energía se va en el consumo de calefacción. Justamente los meses que empiezan a hacer frío, como ustedes lo ven claramente acá, este consumo sube por la calefacción y esto ya nos permite hacer una primera separación de estas dos áreas y sacar cuánta energía se va en el consumo de calefacción. Como ustedes ven, es más o menos 54%, pero esto puede variar de año a año dependiendo de la rigurosidad del invierno que nos toca. En cambio, el consumo base se mantiene bastante constante todos los años y es igual casi siempre. Ahora, ¿cómo a su vez separamos de este consumo base cuánta energía usamos, por ejemplo, en la cocción y cuánto usamos en el calentamiento de agua? Bueno, esto lo podemos hacer relativamente bien, de una manera simple, estudiando aquellos edificios que en Argentina tienen calefacción central y agua caliente central. Hay muchos edificios, como ustedes saben, posiblemente algunos de ustedes hasta vivan en algunos de ellos, en donde el agua caliente la provee el edificio a través de una caldera, lo mismo que la calefacción. Y por lo tanto, lo que se factura a esos usuarios en esos edificios es puro consumo de cocción. De esta manera, si uno puede conseguirse esos datos, y nosotros lo hicimos acá para varios edificios y varios años en Buenos Aires, de la distribuidora Metrogas, lo que se ve es que lo que tenemos acá es el consumo de gas, en este caso, destinado exclusivamente a la cocción. Y como lo que ustedes ven, estas cruces tienen esta tendencia, que en promedio tienen un consumo de 0,3 metros cúbicos por día. Esto equivale más o menos a unos 3 kilowatts por día. También tiene una ligera dependencia con la temperatura. El eje horizontal que tenemos acá es justamente la temperatura y en el vertical el consumo. Y como ustedes ven, lo que indica esto es que en los meses o en las épocas de más frío, consumimos un poco más en cocción, y cuando hace calor consumimos un poco menos, lo cual es bastante lógico. Es natural que en los días de verano comemos una ensalada, pero claramente para un día de invierno necesitamos un buen puchero, un buen cocido que requiere mucho más cocción que una ensalada. Y este es un poco el responsable de esa tendencia, pero en promedio ya tenemos caracterizado cuál es el consumo de cocción de una familia, 0,3 metros cúbicos. Entonces, volviendo al esquema anterior, y que les mostraba acá,
Este consumo base, que más o menos es un poquito más de 1 metro cúbico, ya tiene 0,3 metros cúbicos dedicado a la cocción, que se lo sustraemos, y finalmente el resto sería consumo al calentamiento de agua. Pero como en Argentina la mayor parte de los equipos que calientan agua, ya sea un calefón o un termotanque, tienen una llama que está encendida a las 24 horas y ese consumo se conoce muy bien, es más o menos 0,5 metros cúbicos. Piensen que es mayor el consumo de un piloto que el consumo que usamos en la cocción. 0,5 es mayor que 0,3, por supuesto. Esto nos permite ya sacar cuánta energía se va en el consumo pasivo y el resto de la energía, por diferencia de este consumo base, es el que le asignamos al consumo de agua caliente. Entonces ya tenemos acá la primera distribución, un poco la radiografía del consumo de gas del sector residencial, en donde tenemos, digamos, un poquito más del 50% destinado a la calefacción, la cocción se lleva el 11%, el pasivo se lleva 17% y otro 18% se lleva el agua caliente. Claro que cuando uno computa el consumo de agua caliente, esto es agua caliente sanitaria, significa ACS, lo que uno debe computar tanto el consumo pilot de los pasivos como el consumo del agua caliente propiamente dicho. O sea, de que en definitiva el primer consumo que tenemos para el gas es la calefacción, el segundo, que es un poquito más del 36-37% se va en agua caliente y un 11% es lo que nos queda para la cocción. Bueno, esto es de un análisis, como les decía, top-down, mirando todos los datos. Ahora podemos ya tener la primera distribución entonces de consumo, que un poco la tenemos resumida acá, y ya tenemos la primera radiografía del consumo de gas. Esto no va a ser de mucha utilidad para todo lo que va a seguir en adelante. Bueno, ahora vamos al consumo de electricidad. De nuevo vamos a hacer un análisis primero top-down, mirando los datos de consumo, y simplemente para presentar los datos, acá tenemos los datos de consumo de electricidad, que lo que están representados en azul a lo largo de varios años, casi 50 años, los datos de PBI que están en verde, y los datos de consumo total de energía secundaria. Todos están normalizados de tal manera de que al año 93 le hemos puesto arbitrariamente un valor 100 para poder ver su variación a lo largo del tiempo. Lo que se ve es que el consumo eléctrico es el de mayor variación, el que más rápido crece a lo largo de los años. Crece más rápido inclusive que el PBI y también que la energía secundaria. Y esto tiene su explicación en que la electricidad es básicamente la energía de las nuevas tecnologías. Todas las nuevas tecnologías que van apareciendo, desde una nueva licuadora, una nueva cafetera, un microondas o un celular, etcétera, funcionan con electricidad. Entonces la demanda de electricidad tiene un crecimiento muy rápido en la sociedad y es uno de los componentes más importantes que tenemos. Y lo que más crece. Bueno, ahora, mirando ahora el consumo específico, es decir, cuánta energía consume una familia, mirando diferentes provincias de Argentina, esto también tiene una dispersión, es decir, hay ciudades como la ciudad de Buenos Aires, que esta sería una provincia también, la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la que tiene mayor consumo por habitante, cerca de 5,6 megawatt horas por año. La provincia de Buenos Aires tiene 3,6, pero en promedio la República Argentina tiene 3,4 megawatt horas por año. Este sería cómo se distribuye el consumo. Acá lo que vamos a mirar, como nuestras muestras van a ser representativas de la ciudad autónoma de Buenos Aires y también del Gran Buenos Aires, tenemos que mirar este valor, este 5,3 y este 3,6, que más o menos nos están dando en promedio alrededor de 4 megawatt horas al año de electricidad. Este sería más o menos el consumo en esta región del país. Bueno, esto sale, como les decía, de un análisis top-down. Pero para poder ver ahora cómo se usa más en detalle y poder sacar una radiografía más detallada de los consumos, necesitamos meternos dentro de las casas. Para eso lo que hacemos es este análisis bottom-up. Para ellos lo que hacemos es el encuestador, o generalmente son nuestros propios estudiantes, que le proveemos un medidor de consumo y de potencia, se van a su casa y miden la potencia de cada uno de los
componentes que tienen la casa, como lámparas, licuadoras, microondas, etcétera. Y también de las heladeras, lámparas, etcétera. En algunos casos, con solamente conocer la potencia y el tiempo de uso, uno puede sacar cuánto consume en promedio un equipo. Pero hay otros equipos, como por ejemplo una heladera, que como ustedes seguramente saben, trabajan en forma intermitente, es decir, acá le voy a mostrar estos son los medidores de consumo que les comentaba que miden el consumo eléctrico. Entonces, en este caso lo que hacemos es, para una heladera que tiene un consumo de este tipo, arranca y se apaga, arranca y se apaga, no podemos medir la potencia, porque la potencia es variable. Lo que medimos es directamente el consumo a lo largo de un día. Y luego multiplicamos por el número de días que usamos la heladera en el año. En este caso, una heladera se usa 365 días. Pero en el caso de los lavarropas, que también tienen un consumo intermitente, porque se prende una bomba, luego se prende el motor que mueve, que lava la ropa, después el centrifugado, después el desagote, etcétera. Lo que hacemos es medimos directamente un ciclo de lavado, tal como la familia esa usa el lavarropa en forma habitual. Una vez que tenemos eso, vamos generando una planilla en donde vamos colocando los consumos diarios de cada uno de los elementos, los sumamos, pero al final lo que pedimos es una consistencia con el consumo que el encuestador que está haciendo el análisis o el referente energético compara el consumo que obtiene de su planilla, sumando los consumos individuales, con el consumo de facturación eléctrica de esa vivienda. Esos dos consumos a fin de año tienen que tener una correlación y buscamos que dentro de un 5% haya una coincidencia. Cuando lo logramos, entonces finalmente tenemos ya una distribución de consumo como esta que tenemos acá, en donde vemos cuáles son los consumos principales en el hogar y cómo se distribuye este consumo. Esto es tomando, como les digo, una muestra de prácticamente 100 viviendas de extracción social media, y lo que vemos es que el primer consumo, quien sale a la cabeza en los consumos domésticos, es la heladera. En segundo lugar, la refrigeración como aire acondicionado, esta torta de acá, esta porción de verde aquí que tenemos. Luego aparece la iluminación, la calefacción eléctrica, ya que hay algunas familias que también usan diferentes tipos de calefactores eléctricos para calefacción en muchas ocasiones. También el horno eléctrico aparece como algo también importante. Y la informática, que ya empieza también a aparecer un 7%. Y después tenemos otros consumos, que entre los que tenemos televisores, bombas de agua, stand-by, cafetera, etc. Pero son relativamente pequeños consumos. Uno paradójico que seguramente algunos de ustedes que conocen, por ejemplo, una plancha consume mucho. Generalmente unas planchas antiguas tenían más de 1 kilowatt de potencia. Pero sin embargo, como ustedes ven, sale muy bajo en el ranking, casi al final. Y la razón de esto es porque en los tiempos modernos la gente plancha muy poco. Mientras que la heladera, que tiene mucho menos potencia, se usa las 24 horas del día, los 365 días del año, y por eso va a la cabeza. Bueno, y esta es un poco la muestra de esta distribución, y como ven ustedes en esta muestra de unos 100 usuarios aproximadamente, el consumo promedio que sacamos es justamente 4,2 megawatts, que coincide bastante bien con el promedio que les comentaba antes, entre el consumo que uno esperaría para el Gran Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo cual, digamos, nos da confianza en que esto es efectivamente representativo y ya tenemos un consumo. Ahora, ¿qué podemos aprender de este consumo? Fíjense en el consumo eléctrico, si los observamos con cuidado, hay uno, este consumo de heladera, después de aire acondicionado, iluminación, calefacción, que ya eso suma más del 50%. Si a esto le agregamos el horno eléctrico, el informático, prácticamente tenemos casi ya el 70% del consumo. O sea, de que esto es una de las características que tiene el consumo residencial. Si bien hay muchos consumos, como ustedes pueden ver, cafetera, microondas, etcétera, hay un conjunto de unos 6, 7 consumos que son los consumos dominantes. Y después lo vamos a ver que estos se va a volver más claro adelante. Y esto nos posibilita de que si queremos hacer eficiencia,
en realidad no tenemos que mirar tantas cosas. En realidad, con fijarse en unos pocos consumos, que son los que más consumen, y acá tenemos la heladera, el aire acondicionado y la iluminación, donde para ver ustedes se puede hacer mucha eficiencia, lo mismo que el consumo de calefacción eléctrico, de tal manera que aquí se puede hacer una buena reducción del consumo. Bueno, y yendo al gas, ¿cómo hacemos para medir en el caso del gas? ¿Cómo hacemos para conocer en forma detallada, ya para una persona, no del todo del país, sino de una persona? Bueno, esto lo hacemos a través de la factura. Todo lo que seguramente tenemos gas en la casa, recibimos periódicamente este tipo de facturas de gas en donde tiene un pequeño gráfico que son un conjunto de barritas que nos da el consumo bimestral de esta familia en particular. Lo que hacemos es tomamos estos consumos que están acá bimestralmente, lo graficamos en este gráfico que tenemos acá y inmediatamente nos damos cuenta que hay un conjunto de consumos que son bajos y otros consumos que son altos. Ya hemos visto que eso está asociado justamente a la calefacción. Los consumos bajos son los que corresponden al verano, en este caso se tratan de bimestre, por eso tenemos nada más que 6 al año. Acá lo tenemos separado. Entonces, estos verdes serían justamente el consumo base y esto sería el consumo de calefacción. Entonces, ahora, para esta vivienda en particular, ya para doña Rosa González, podemos hacer y saber cuánto doña Rosa González gasta en calefacción y luego le hacemos 3 preguntas a doña Rosa González. Primero, ¿cocina con gas? Bueno, si la respuesta es sí, ya sabemos que tenemos prácticamente 0,3 metros cúbicos ya de gas. La otra pregunta que le hacemos, ¿tiene piloto su equipo de calentamiento de agua? Si dice sí, ya sabemos que tenemos 0,5 metros cúbicos en consumo de pasivo, y por diferencia sacamos ya de este consumo que tenemos acá base, le restamos el piloto y le restamos la cocción, y podemos saber cuánto usa en agua caliente. Y de esta manera hemos construido, o reconstruido, si ustedes quieren, el consumo de esta señora que le estamos analizando, o este señor. De esta manera, podemos decir, ya le hemos sacado la radiografía, pero ahora ya esta es individual, antes la habíamos hecho de todo el país, ahora vamos a uno por uno y le podemos hacer este análisis y hacerle una devolución para que esta persona sepa cómo está consumiendo gas, cómo se compara su consumo de esta factura con el promedio del país y tal vez si hay algún consumo que parecería excesivo, por lo menos comparado con el promedio. Bueno, estas serían las bases de lo que sería nuestro análisis del consumo. De esta manera, estamos en condiciones ya de ahora armar un consumo total. Entonces, como les decía, acá simplemente lo que hice es poner el consumo eléctrico, que da unos 4,2 megawatts, y hacemos lo mismo con el consumo de gas. El consumo de gas, que son en este caso en promedio, nos salían 900 metros cúbicos. Para pasar esto a kilowatt horas, tenemos que multiplicar por 10,8, o sea que esto nos está dando aproximadamente unos 10, 11 megawatts. Fíjense ustedes que el consumo de gas de una vivienda siempre es mayor, 11 comparado con 4, casi 3 veces más el consumo de gas que el consumo eléctrico. Esto es típico de todos los casos. Y como ven ustedes también, el ranking ya de este análisis ahora es bottom-up, o sea, mirando casas y llevándolo para arriba. Resulta que el primer consumo que sale es el consumo de calefacción, el segundo es el agua caliente, donde tenemos combinado agua caliente propiamente dicho, es que tenemos en azul, y esta otra parte que sería el consumo de los pilotos o el consumo pasivo. Y el de cocción finalmente sale justamente igual que lo hicimos en el análisis anterior, del orden del 10-11%. O sea, de esta manera ya hemos hecho el análisis y podemos construir ahora cómo es el consumo de una familia típica de Argentina. Bueno, el consumo total, ahora poniendo toda la carne en el asador, tenemos de que el primer consumo, como ya era de esperar, es la calefacción, el segundo es el calentamiento de agua, estos dos consumos, luego viene la cocción, después viene la heladera, que ya viene en lo eléctrico, el aire acondicionado, la iluminación, etc. Pero fíjense ustedes lo siguiente en esta torta. Si se fijan con cuidado, estos 3 consumos, 3 o 4 consumos de gas, más unos 3 o 4 consumos eléctricos, que son entre 6 y 7 consumos, constituyen casi el 80% del consumo, o quizás más, 85% del consumo total residencial. Esta característica es muy importante porque nos permite ya empezar a visualizar
¿Dónde tenemos que poner nuestra atención si lo que queremos es hacer eficiencia y reducir estos consumos? Básicamente la primera norma es mirar el consumo de calefacción, el segundo mirar el agua caliente, luego mirar la cocción, la heladera, y van a ver ustedes que en cada uno de estos elementos podemos hacer ahorros muy, muy significativos. Y esto nos brinda una posibilidad muy grande para reducir nuestros consumos, a la vez de reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, antes de seguir, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer algún comentario de lo que vimos hasta acá, o más o menos se entiende. Si alguien quiere preguntar algo, abre el micrófono y pregunta directamente. Bueno, si no, Parece que vamos bien. vamos bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, acá vienen ahora vamos a mirar un poco las oportunidades que se nos abren en cómo podemos optimizar o reducir estos consumos. Bueno, la calefacción básicamente depende de dos elementos, pero fundamentalmente depende de las características de la envolvente de una vivienda. ¿Qué quiero decir con la envolvente? Cómo están hechas las paredes, cómo está hecho el techo, cómo son las aberturas de la casa, ventanas, puertas, etc. Si hay muchas infiltraciones de aire, los materiales, si hay poca o mucha aislación térmica. Muchas cosas de estas dependen ya de las características estructurales de la vivienda, pero hay muchas que se pueden controlar muy fácilmente. Por ejemplo, si lo que tenemos problemas son con las aberturas, de que tenemos infiltraciones de aire, los famosos chifletes de aire en el invierno, que generan mucho disconfort y además generan mucho consumo de energía. Una forma de atenuarlos es, por ejemplo, si tenemos una ventana que tiene vidrios y además tiene una cortina de madera o de plástico, a la noche, por ejemplo, bajar esas cortinas y con eso vamos a lograr que esa ventana pierda muchísimo menos energía y por lo tanto, si hemos calefaccionado esa vivienda, podemos apagar la calefacción y durante la noche va a perdurar la calefacción. La otra es tener cortinas que puedan cubrir y sirvan de reducción, y aún si las aberturas y las ventanas tienen muchos problemas, como pueden ser en una vivienda de bajos recursos, que por ahí tienen muchas infiltraciones, una alternativa es que durante los meses de verano, que son 2 o 3 meses, uno le coloca un plástico en la parte interior y la pega alrededor con una cinta como de carpintero, con lo cual se genera una capa de aire que básicamente lo que está actuando como un vidrio doble, muy aislante, y que mejora mucho las características de aislación de una ventana. En el caso de las puertas, bueno, uno puede usar estas víboras que se colocan de arena en la parte inferior, o poner burlete en las puertas y ventanas, con lo cual se puede reducir bastante las infiltraciones de aire, y ya puede empezar a reducir bastante estos consumos. En el caso del consumo de agua caliente sanitaria, que es el segundo consumo, si uno hoy compra un calefón clase A, es decir, que viene con la etiqueta clase A, ya no tiene piloto y simplemente tiene un encendido electrónico, con lo cual, básicamente, comprando un equipo clase A, básicamente ya reduce a la mitad este consumo, o sea, de que de un 40% pasamos a un 20% de consumo. Y ya hemos reducido de forma muy considerable este consumo. En el caso de la cocción, ya vamos a ver si tenemos tiempo, hay un elemento muy interesante y muy fácil de construir, que son las ollas brujas, que permiten reducir también en un factor casi 2 el consumo de cocción. En el caso de las heladeras, bueno, aquí la clave es mirar qué heladera tenemos. Una heladera antigua de hace 10 o 15 años puede consumir entre 3 y 5 veces más que una heladera nueva clase A. O sea, de que si la heladera ya tiene entre 10 y 15 años, quizás es momento de pensar en cambiarla y tener una heladera nueva, que simplemente con la reducción del costo de electricidad probablemente se va a pagar casi sola. En el caso de la refrigeración, bueno, de nuevo, las mejoras en la envolvente, reducción de la insolación directa en las ventanas y puertas puede reducir el consumo de calefacción, y sobre todo la regulación del termostato, que vamos a ver enseguida, que es una herramienta muy poderosa que puede servir para reducir el consumo de refrigeración. Por último, en iluminación, hoy con las lámparas LED, reemplazando una lámpara LED por una lámpara incandescente, puede obtenerse un factor de 10 en el consumo eléctrico,
lo cual significa que resulta muy fácil de reducir este consumo. Además, las lámparas LED hoy en día son muy económicas y uno no tiene que cambiar todas las lámparas LED que tenga en su casa. Simplemente lo que tiene que fijarse siempre es que las lámparas que tenemos encendidas muchas horas, siempre cuando uno llega a una casa, siempre hay un conjunto de 5, quizás 6 lámparas que siempre están encendidas, quizás en un living, una cocina, algún pasillo. Uno sabe en su casa cuáles son las lámparas que apenas llega, las enciende y las tiene encendidas desde que llega a las 6 de la tarde hasta que nos vamos a dormir. Esas son las lámparas cruciales que hay que cambiar en primer lugar. Cambiando eso, uno puede ya reducir grandemente los consumos. Si hay lámparas que uno las usa ocasionalmente, como puede ser la lámpara en un baño, en un pequeño cuarto o en algún lugar como un velador que las usa solamente poco tiempo, no hace falta. Si puede poner LED, mejor. Pero si no, esas no constituyen los grandes consumos. O sea, de que en general reducir u optimizar estos consumos, como ustedes ven, no es una tarea demasiado difícil, además con la tecnología actual es totalmente viable. ¿Y cuánto es posible reducir estos consumos? Bueno, yo les mostraba de que el consumo promedio que habíamos sacado para una familia del Cava o el Gran Buenos Aires era 4 megawatt horas al año de electricidad. Acá lo que hicimos es simplemente decimos, bueno, si vamos a armar una casa desde el vamos, yo no voy a ponerle una heladera de mala calidad, voy a comprar una heladera clase A que vale exactamente igual que cualquier otra heladera, nada más que al tener etiqueta tiene un consumo mucho más bajo. Empecemos por poner la heladera que corresponda. En segundo lugar, racionalicemos el uso del aire acondicionado. Las lámparas LED, no hay ninguna razón para poner otra cosa que no sean lámparas de iluminación. Y luego los otros consumos simplemente los hemos tomado igual que tenemos en las familias que hemos analizado. Haciendo estas modificaciones en prácticamente 3 o 4 consumos claves, reducimos este consumo de 4,4 megawatt horas a 1,5 megawatt horas. Y además, como tenemos las muestras de las casas que hemos analizado, podemos ver que esto no solamente es hipotéticamente posible, sino que es realmente posible porque hay muchas casas que efectivamente que tienen estas características, tienen efectivamente este consumo. O sea que ustedes ven que reducir en 65% el consumo de electricidad no es nada difícil en este momento, es totalmente viable, es solamente cuestión de diseñar una estrategia adecuada para poder hacer estas modificaciones. Esto es en cuanto a la electricidad. En cuanto al gas, bueno, como les comentaba, ¿por qué tener un piloto? Ese ya es un consumo que hoy en día lo podemos eliminar a cero o prácticamente cero. Podemos reducir otros consumos, como también en la calefacción, tomando medidas de eficiencia. Y en general lo que podemos reducir este consumo, que como antes veíamos estaba alrededor de 18, básicamente a 8,2 megawatts. O sea, de que en conjunto en una vivienda hoy en día resulta totalmente posible, sin grandes cambios estructurales, bajar básicamente a la mitad de este consumo de electricidad y de gas en una vivienda. Esto sería la estrategia. Acá inclusive tenemos una tablita para mostrar dónde estarían las oportunidades y podemos reducir estos consumos. Y lo que tenemos acá serían estos consumos que le llamamos claves, que serían los de calefacción, agua caliente, piloto, cocción. Acá está su participación en la torta actual, y estos consumos claves, como ven ustedes, se llevan el 88%, esto que tenemos enumerado acá, de todo el consumo, que es donde básicamente hay que trabajar si uno quiere hacer eficiencia y reducción en los consumos. Bueno, habiendo dicho esto y teniendo ya una idea de cómo son los consumos en el sector residencial, ahora vamos a pasar a ver qué es lo que está pasando en los últimos tiempos, en particular en esta época de cuarentena. Entonces voy a hacer un pequeño cambio, después voy a volver de nuevo a este tema, pero por ahora salto ahora a la pandemia y un poco cómo esta cuarentena tiene efecto en todos estos consumos. En primer lugar, si miramos en Argentina y en el mundo, ahora estamos mirando a Argentina, por ejemplo, algún sector del consumo, como sería, por ejemplo, el sector de los combustibles líquidos, acá tenemos en el gráfico de arriba naftas y acá tenemos gasoil. Nafta está asociado básicamente a los vehículos livianos, automóviles. Gasoil está asociado a algunos vehículos livianos, pero fundamentalmente
al transporte de pasajeros y el transporte pesado, camiones, etc. Claramente ustedes lo que pueden ver, que acá estos verdes justos son los consumos previos a que empezó la cuarentena, y los que están en rojo es la época de cuarentena. Ustedes ven que el consumo de los combustibles líquidos como las naftas cayó en Argentina prácticamente un 70%, mientras que el de gasoil cayó casi un 44%. O sea que acá la caída ha sido realmente muy notable, muy estrepitosa y ha tenido un efecto muy grande. ¿Qué pasó en el mundo? Acá tenemos en esta línea roja el consumo de energía para el transporte. También, como ustedes pueden ver, a nivel mundial este consumo cayó en un 50%. Acá tenemos estas curvas en diferentes colores para diferentes países. Estados Unidos también tuvo caída igual. En el caso de lo que tenemos acá en azul, de la India, este consumo fue todavía casi del 75%. O sea de que, como ustedes pueden ver a nivel mundial, la caída del consumo en el transporte ha sido muy, muy significativa. Y esto ha tenido un shock, como no puede ser de otra manera, a nivel internacional. Ahora, si miramos, por ejemplo, cómo fue el consumo o la demanda eléctrica y cómo cayó en diferentes países, también ha caído. Acá tenemos para diferentes países cómo ha variado el consumo de electricidad partiendo de la época del día cero, que es antes de que inicie la pandemia en estos países. Bueno, en promedio acá el consumo de electricidad ha caído un 17%, esto es a nivel global, pero si miramos ahora cómo fue la caída en diferentes sectores de la economía argentina, estos datos son de Camesa, podemos ver qué ha pasado, por ejemplo, en el sector residencial y oficial. Acá hay un poco un tema que, como Camesa reporta el consumo oficial, o sea, de escuelas, edificios públicos, junto con el residencial, se nota una caída. Pero es difícil que este esté asociado al residencial por la razón que enseguida vamos a ver, sino que seguramente lo más probable es que está asociado a la caída que sí ha ocurrido en el uso oficial, oficinas públicas, escuelas, universidades, etc. Pero si uno mira el consumo en el sector industrial, esta segunda línea que tenemos acá es el sector industrial, acá la caída de consumo ha sido del 30%, y acá esto también es de la industria, el 30%. O sea, de que los cambios en la industria han sido realmente muy espectaculares, mientras que en el sector residencial probablemente no ha habido grandes cambios, excepto por la calefacción, que lo vamos a ver enseguida. ¿Por qué digo que en el sector residencial es difícil que encontremos grandes cambios? Bueno, un poco lo podemos ver acá de este análisis que hicimos previamente de los consumos que tenemos acá. Fíjense ustedes que los mayores consumos que tenemos en el sector doméstico básicamente no varían demasiado porque estemos mucho en casa o no. La heladera, que es el mayor consumo, de hecho, más o menos la usamos igual. Vamos a tenerla enchufada, abriremos un poco más las puertas y eso va a cambiar algo, pero no va a ser muy significativo. La iluminación, bueno, la usaremos la noche, igual que siempre. Calefacción, bueno, en estos meses que han empezado la cuarentena, todavía no ha sido hasta recién ahora, empieza a ser necesario la calefacción, recién la empezamos a usar. O sea, de que es difícil de ver cambios grandes, porque estos consumos son, como podríamos llamarle en el lenguaje técnico, poco elásticos. No importa qué haga, la heladera va a consumir más o menos lo mismo, la iluminación va a ser siempre igual, siempre y cuando yo esté en la casa, etcétera. Quizás un poquito más de informática, pero tampoco no es muy grande, porque ustedes ven esto es 7%, si va de 7 a 8%, estas variaciones no van a ser muy significativas. Pero donde sí tenemos que tener cuidado es en el consumo de calefacción, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, volviendo un poco a la cuestión del transporte, el transporte así ha tenido un impacto muy grande. Y esto se reflejó a nivel global en los precios del petróleo. Este gráfico que tenemos acá es un gráfico que tiene 50 años de precio de petróleo. Lo que tenemos acá en rojo serían los precios de petróleos en dólares por barril, serían dólares por barril, corregidos por inflación. La curva en verde sería sin corrección, pero lo importante es ver por corrección. Ustedes ven que el petróleo tuvo un primer gran salto acá, lo que tenemos unos años sabemos, esto que ha pasado en el año 73, el primer embargo de petróleo, que pegó un salto el petróleo y básicamente se triplicó de un día para otro.
Luego, en el año 79 hay otro salto importante, este corresponde al momento en que se produce la revolución iraní, que manda otro shock en el mercado y vuelve a subir de nuevo el petróleo. Pero a partir de ahí el petróleo empezó a caer de nuevo, y para los años 90 ya estaba de nuevo a valores bastante bajos, hasta que en los años 2000 comienza acá de nuevo a ascender. Y asciende por dos razones importantes. Una, la demanda constante que se empieza a producir de los países en desarrollo, los tigres asiáticos, China, India, que comienzan una gran demanda. Y esto empieza a hacer que los precios de, no solamente de los combustibles, sino de las materias primas suban en forma muy, muy rápida. Pero además ocurre un fenómeno muy interesante en estos años, a principios de los años 2000. Resulta de que los intereses a nivel de los bancos y los bonos estaban extremadamente bajos. Entonces los inversores, en lugar de invertir en, en algún insumo financiero estándar, lo que hacían era simplemente comprar barriles de petróleo. Pero no es que uno lo compre y físicamente compra un barril, simplemente lo compra por internet y lo que uno compra es un barril de papel. Y luego también lo vende a través de internet y también vende un barril de papel. Y lo que esto ha hecho es que como los barriles, el precio del barril subía de forma mucho más rápido que los intereses, entonces esto generó todo un flujo de capitales que compraban barriles de papel, que además generaba una nueva presión en la demanda, con lo cual hacía que el precio aumente en forma muy rápida. Pero esto generó dos problemas. El primero es que se formó una burbuja, como ustedes pueden ver acá, de compras de barriles, que cuando vino la crisis del año 2007 se derrumbó y de un día para otro cayó casi a la mitad. Esto es muy insólito que caiga el precio tan rápido, pero efectivamente ocurrió. Pero además incentivó el desarrollo de lo que se llama el shale oil y el shale gas, que muy pronto, cuando esto pasó, la crisis del 2008, ya empezó a verse y visualizarse la producción de este nuevo combustible, que empezó a entrar en el mercado y empezó a tirar abajo de nuevo el precio de los combustibles. Y esto se mantuvo con cierto equilibrio hasta hace unos pocos meses. El precio del petróleo no estaba en su valor histórico alto, $50, pero en el último mes, mes y medio, ocurrió algo insólito que empezó a caer de nuevo y ya está abajo de los $20 como su precio histórico. Y algún día, 1 o 2 días, inclusive el precio del petróleo se transformó en negativo, es decir, le pagaban a la gente para que se lleve el petróleo, porque como se producía y no había dónde acumularlo, pagaban a quien se lo llevaba. Bueno, ¿qué va a pasar para el futuro? Bueno, acá tenemos el mismo gráfico, pero un poco ya más ampliado en los últimos años y un poco proyección para los próximos 2 años. Como ustedes pueden ver, las proyecciones del petróleo es que el precio no va a aumentar demasiado, probablemente se va a mantener abajo de los $40, o si sube para algunas proyecciones, no va a subir mucho más allá de los $40. Esto es un problema y una noticia no tan buena para algunos países que tenemos proyectos en desarrollo de petróleo y de gas, como podría ser Argentina. En realidad, esto es un balde de agua fría para lo que serían los posibles desarrollos de un yacimiento importante como ya Vaca Muerta, por ejemplo. Muchos países con estos precios no van a poder subsistir. Esto va a ser otro problema. Hay países, el shale oil y el shale gas, muchas de las producciones con estos precios no pueden ser viables, y hay países como Venezuela inclusive, su precio de producción está arriba de este precio, o sea que están vendiendo a pérdida en este momento, lo cual va a generar un gran problema en el mundo. Veremos cómo salimos de esto, pero esto es lo que está pasando. En el caso del sector residencial argentino, y ahora vamos no a la macro, la macro ya un poco la vimos ahí, un pantallazo muy rápido, pero la vimos. Lo que quiero ver ahora es la micro, qué pasa con las familias y qué pueden esperar las familias en este periodo. Bueno, como les decía, hay varios consumos de electricidad que son bastante inelásticos, como son la heladera, refrigeración, iluminación, etcétera. Pero acá hay la calefacción, y sobre todo la calefacción a gas, esa sí es muy elástica.
y depende gran parte de la temperatura, que hasta ahora no ha tenido un efecto muy importante porque recién en estos días ha empezado a hacer frío. Ahora, si miramos históricamente cómo ha sido la variación del consumo en este caso de gas para calefacción, acá lo tenemos, estas barras son los metros cúbicos. De nuevo, lo que vemos de nuevo acá para diferentes años es que hay un consumo base que no varía, este es el consumo que siempre se mantiene igual, pero para 2 años diferentes, 2007 y 2019, fíjense ustedes los consumos como han sido. 2019 ha sido el año pasado, y 2007 fue un año muy frío, fue aquel año que nevó en Buenos Aires. Claramente ese año los consumos fueron mucho más altos y se esperaría que fuera más alto si hace más frío. Pero el consumo de calefacción tiene dos peculiaridades muy importantes. Uno, que es el consumo más importante de la familia, pero además está concentrado en muy pocos meses. Fíjense ustedes, en 1, 2, 3, 4, 5 meses se desarrolla todo el invierno de Argentina. Por lo tanto, la mitad del consumo total de la familia ocurre en 4 meses. Por lo tanto, su impacto en el presupuesto va a ser muy importante, como pueden darse cuenta. Y aquí un poco lo vemos puesto, no en términos, acá estaba puesto anteriormente en términos de metros cúbicos, acá lo tenemos puesto en términos de costo de la factura de una familia. Típicamente, el costo del gas para una familia en los meses de verano sería aproximadamente en Argentina actualmente, digamos, redondeemos 900 pesos. Pero en el invierno esperamos que este consumo, si de nuevo lo promediamos, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2.800. O sea que hay un factor 3,3 de salto en el consumo. Esto si lo usamos en forma moderada. Ahora, ¿qué pasa en época de pandemia? O, perdón, en épocas de cuarentena. En una cuarentena vamos a estar más tiempo en la casa, entonces hay la tentación de usar más tiempo la calefacción. Y esto sí puede tener un impacto muy grande. Acá tengo simplemente una simulación. De nuevo, si hacemos un uso como veníamos haciéndolo los años anteriores de la calefacción, a los mismos tiempos de uso, tendríamos un salto de la factura de 3,3 veces. Pero si aumentamos el consumo 25%, este salto va a ser aún mayor y así siguiendo. Acá lo tengo puesto esto mismo en términos de barras. ¿Qué es lo que pasaría? Si el consumo en invierno es el normal, tenemos un salto de 3,3 entre el verano y el invierno. Pero si aumentamos un 25%, esto ya empieza a ser más notorio. 50% acá ya lo tenemos, y 100% si duplicamos nuestro consumo, fíjense ustedes, acá el salto es casi de 5,5% respecto al consumo de verano. O sea que acá sería donde tenemos que ser muy cuidadosos y la alarma que podemos poner a la familia y a la gente de que sea cuidadoso con el uso de la calefacción, porque después podemos encontrarnos que tenemos una sorpresa al final, y esto es una forma de administrar estos consumos, el cuidar esta calefacción. Bueno, como decíamos, ¿qué se puede hacer para esto? Bueno, la primera medida es buscar la forma de aislar mejor las paredes y los techos, las aberturas. Bueno, si uno tiene la posibilidad de estar construyendo, diseñar y construir en forma bioclimática, si uno tiene. Luego, reducir las infiltraciones de aire a través de grietas. Luego también el otro tema que podemos tener en cuenta es usar equipos de alta eficiencia. En lugar de usar, por ejemplo, estufas incandescentes, estufas de cuarzo o caloventores, el emplear bombas de calor, que sería aire acondicionado frío-calor. Y sobre todo la racionalización. Si, por ejemplo, vamos a ir a dormir a una habitación a la noche, ¿por qué calefaccionar toda la habitación? La primera regla es, por supuesto, cerrar las ventanas, cerrar las cortinas si las tenemos, pero finalmente si uno tiene que poner una calefacción en dormitorio para dormir, uno tiene dos alternativas: o calefaccionar la cama, que es finalmente donde uno va a estar durante la noche, o calefaccionar la habitación. Calefaccionar una habitación le va a salir por lo menos una potencia de 1 kilowatt o más. Si uno calefacciona la cama son 50 watts, o sea, 20 veces menos. Quizás ahí el uso de una frazada eléctrica puede ser una muy buena solución para el caso que uno tenga una casa que sea fría y lo que necesita es calefacción a la noche. Y esto puede ahorrar mucha energía. Bueno, la otra es el ajuste apropiado del termostato. Esto me voy a detener un poquitito acá, para no sacarle más tiempo antes de, ya estoy casi con el tiempo tomado, y quiero hablar un poco del uso del termostato.
¿Cómo se calefacciona una casa? ¿Cómo se calefacciona una vivienda en Argentina? Acá tenemos esta curva que tenemos aquí, que es la temperatura de Buenos Aires a lo largo de un año. Estos son los meses del año. Los meses de verano, la temperatura, como ustedes ven, es superior a esta temperatura que hemos puesto acá, esta línea verde, que son 18 grados. Y hay varios días, meses inclusive, en que esa temperatura en promedio desciende por abajo de 18 grados. ¿Por qué hemos puesto 18 grados? Porque por lo general las familias tienden a prender la calefacción cuando la temperatura va descendiendo a abajo de 18 grados. Es difícil que con 20 grados alguien prenda una calefacción. Siempre puede haber, pero van a ser muy pocas personas. Y de hecho, si ustedes toman esta área que tenemos acá, esta área que está comprendida en esta temperatura de 18 grados, y la temperatura real que ocurrió, o sea, el área esta que está acá pintada de naranja, esto es lo que se llama el déficit grado día. Resulta de que si uno toma un conjunto de ciudades de Argentina y mide el déficit grado día para esas ciudades y grafica su consumo de gas para esas ciudades, varias ciudades que tienen acá, como ven ustedes aquí, resulta de que la dependencia del consumo de gas en función de la del déficit grado día es prácticamente lineal. ¿Qué significa eso? Que a medida que mayor es esta área, el consumo varía en forma lineal. Y esto es bastante útil e interesante porque me permite, teniendo este dato, conocer y poder estimar cuánto va a ser el consumo en diferentes regiones del país, con diferentes curvas de temperatura a lo largo del año, simplemente tomando el déficit grado día como parámetro de medición. Ahora, entonces, como les digo, este parámetro, esta área que está acá, es lo que nos da la necesidad de calefacción y nos mide cuánto de calefacción vamos a necesitar en el año en esta ciudad. Ahora, fíjense ustedes, esta área que tenemos acá, que es la que mide la necesidad de calefacción, como les mostraba recién, es muy sensible al valor que yo tome de la temperatura a la cual comienzo a encender la calefacción. Si en lugar de encender la calefacción yo a 18 grados, la enciendo a 19 grados, esta área va a cambiar. Y si la enciendo a 17 grados, también va a cambiar. De hecho, acá tenemos esta curva de cómo varía esta área de este déficit grado día con la temperatura. Y como ven ustedes, 1 grado de temperatura hace que esta área varíe, no poco, sino varíe en un 20%. O sea que si yo soy capaz de calefaccionarme con 18 grados, es decir, prender la calefacción cuando haga 18 grados en lugar de cuando sea 19, ya eso me está haciendo ahorrar un 20%. Y con 18 grados probablemente en una casa, yo en este momento estoy en mi casa, probablemente la temperatura debe ser cercana a los 18 grados, y con un pullover puedo estar perfectamente bien, y estoy cómodo. Y además es útil mantener la temperatura en el invierno relativamente baja, porque esto es una protección que nos da. Primero, cuando salimos al exterior, tenemos ya la ropa en general abrigada, y el salto térmico no va a ser demasiado grande, con lo cual es mucho menos probable que nos pesquemos una gripe o alguna pulmonía al entrar y salir de la casa. Por lo tanto, mantener la temperatura baja en el invierno es una gran ventaja desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista energético, porque vamos a ahorrar bastante energía. Bueno, entonces el termostato juega un rol muy importante, y acá, si uno, por el contrario, en lugar de tener en 18 grados a la temperatura cuando calefaccionamos, la ponemos en 20 grados, fíjense ustedes, aumentamos casi 40%. Y si la subimos más, el consumo puede ser bastante más importante. O sea, de que la primera regla, si queremos ahorrar en calefacción, es comprar un pequeño termómetro, tener una casa y ser cuidadoso de mantener la temperatura que no pase de los 20 grados, o de los, yo diría, de 18 grados, que sería mejor. Si ustedes con abrigo pueden estar cómodos a esa temperatura, el ahorro puede ser muy significativo. Ahora, ¿qué pasa con la refrigeración, con el uso de aire acondicionado? Bueno, siguiendo la misma idea que tenemos acá de nuevo, la curva esta de temperatura en función de los días del año, acá están de nuevo abajo los meses, acá hemos puesto la temperatura de 25 grados. La idea es que
hasta 25 grados en general uno puede estar relativamente confortable en una habitación. Y recién empieza a ser necesario usar algún tipo de refrigeración cuando la temperatura comienza a estar arriba de los 25 grados. Entonces, el área que está acá arriba de los 25 grados es lo que se llama exceso grado día, es parecido a la otra déficit grado día, pero esto mide la necesidad de aire acondicionado, si ustedes quieren. O sea que el exceso grado día tiene la misma característica que el déficit grado día, pero para la refrigeración. Lo interesante es que ustedes pueden ver que esta área ahora va a ser mucho más sensible que esta otra área de acá abajo, cuando yo varíe esta temperatura a la cual empiezo a encender la refrigeración. Es decir, si esta área la pongo, y esta temperatura de referencia a la cual empiezo a encender el aire acondicionado no es 25, sino 26, voy a tener una reducción muy significativa en esta área y cuánta energía voy a necesitar para refrigerar, y también en el número de días que voy a necesitar refrigeración. De hecho, acá tengo esta curva que tengo acá, que es cómo varía esta área, que es el exceso de grado día, lo que tenemos acá en rojo, con la temperatura de referencia. Por ejemplo, a 24, esto vale 271 esta área, pero fíjense ustedes, variando un grado ya baja casi a la mitad, a 119. Si la bajo otro grado más, esto baja a 40, o sea que lo he bajado un factor 6. Con lo cual, el ahorro en este caso, si lo tomo respecto de 24 grados, ya usando el aire acondicionado cuando yo lo enciendo a 25 grados, ya me estoy ahorrando 36%. Pero si soy capaz de prender el aire acondicionado recién cuando está en 27 grados, el ahorro es del 78%. Y así sucesivamente. De hecho, para 30 grados, este ahorro puede llegar a ser en la zona de Buenos Aires casi del 98%. Y esto nos da un primer indicio de un pequeño truco que podemos usar. ¿Cuál es el truco? Piensen ustedes, si la temperatura está entre 25 y 27, 28 o 29 grados, uno puede encontrar una situación de confort simplemente usando un ventilador, no un aire acondicionado. ¿Y qué ventaja tiene usar un ventilador en lugar de un aire acondicionado? Bueno, un ventilador consume por lo menos 10 veces menos que un aire acondicionado. O también usar estos ventiladores que tienen un sistema de evaporación de agua. Básicamente lo que tienen acá es una especie de radiador por el cual circula agua, con una bomba que uno toma agua de un pequeño reservorio, y al pasar el aire caliente por el agua, empujado por el ventilador, lo que hace es evapora esa agua enfría el aire, y lo que sale de acá son estos equipos, que no son muy caros, cuestan lo mismo que un ventilador, básicamente produce una brisa de aire fresco. Por supuesto, si la temperatura, como digo, no es demasiado alta, si estamos en temperatura entre 25 y 30 grados, este equipo puede funcionar perfectamente como acondicionador térmico, y además tiene la ventaja que se lo puede poner aún en el exterior, es decir, si uno está en una galería, lo puede funcionar perfectamente porque es como un ventilador, nada más que refresca. De hecho, si ustedes estuvieron, por ejemplo, por Temayquén, ahí tienen unos ventiladores que tienen más o menos al principio de funcionamiento, que tiene una gotita que va tirando de agua, y aún en medio del sol ya refrigera. ¿Y qué ventaja tiene esto? Bueno, que los consumos de estos son tomados, si uno tiene un aire acondicionado típico de una habitación, que son más o menos unos 3.200 frigorías, tiene unos 1.000 watts, 1 kilowatt de potencia. Estos ventiladores climatizadores tienen entre 50 y 100, o sea que básicamente reducen un 90% su consumo. Por lo tanto, entonces esto nos da a nosotros la siguiente idea. ¿Qué pasa si yo, en lugar de encender mi aire acondicionado cuando ya la temperatura es 24 grados, la empiezo a encender cuando la temperatura excede, por ejemplo, 29 o 30 grados? Fíjense, en este caso, los días que voy a necesitar encender van a ser nada más que 8 en Buenos Aires, o 4 días posiblemente, y el ahorro que voy a obtener va a ser del 90%. El resto de los días, cuando la temperatura está entre 30 y 25, simplemente uso un ventilador o un climatizador como estos que les indicaba, y ya tenemos ahí un ahorro muy significativo del orden del 90% en el consumo de aire acondicionado, sin perder confort y tener un bienestar adecuado. Bueno, estas son algunas de las alternativas que podemos usar. Esto es a nivel microscópico.
Pero a nivel macroscópico, es decir, a nivel del país, ¿qué significa esto? Bueno, acá lo que tengo graficado es el consumo, en rojo acá, esta curva que tenemos acá es el consumo residencial eléctrico a nivel nacional. Esta unidad que tenemos acá son terawatts por mes, una unidad bastante grande. Acá lo que tenemos es la misma. Como ustedes pueden ver, esta curva tiene, también en esta gráfica tenemos en verde graficada la temperatura. Y fíjense ustedes, si se fijan con cuidado, van a ver ustedes que este consumo eléctrico aumenta cuando la temperatura aumenta, ahí está el aire acondicionado, y también aumenta cuando la temperatura disminuye, ahí está el consumo que hacemos de electricidad justamente cuando hace frío. De hecho, si graficamos este exceso de temperatura, es decir, tomando como referencia 23 grados, en función del incremento de consumo, fíjense ustedes que se obtiene una relación casi lineal de cómo varía el consumo eléctrico residencial en función de este exceso de temperatura respecto a 23 grados. ¿Y cuánto nos da la pendiente? Es decir, ¿cuánto crece este consumo por cada grado centígrado? Bueno, este consumo crece justamente, acá lo tenemos al número, en unos 340 megawatts por cada grado. O sea, cada grado aumenta en 340 megawatts. ¿Y qué son 340 megawatts? Bueno, algunos de ustedes que probablemente sepan cuánto es la potencia de alguna central importante en Argentina, como por ejemplo Atucha 1, justamente Atucha tiene esta potencia más o menos, cerca de 350 megawatts. O sea que por cada grado básicamente tenemos que ir poniendo en el país una central como Atucha. Si hacemos estas medidas de eficiencia de usar el aire acondicionado solamente cuando realmente es necesario, cuando la temperatura efectivamente excede de 29-30 grados, podríamos ahorrarnos unas cuantas centrales Atucha, lo cual tiene un impacto muy grande en la economía y en la seguridad, sobre todo del sistema de Argentina, porque ustedes saben que el sistema argentino es frágil. Los días de mucho calor y cuando ocurre la noche también que está encendida la iluminación, es donde se producen las mayor incidencia de cortes, y acá podemos ganar bastante en términos de la seguridad del sistema haciendo un uso racional y eficiente de la energía, y además beneficiándonos con la disminución de nuestras facturas. Bueno, esto nos deja en lo que sería lo que muchas veces se dice, que la eficiencia en realidad es el primer combustible. Según la proyección de la Agencia Internacional de Energía, esta sigla International Energy Agency de 2018, justamente propone de que las mayores reducciones que puede obtener el planeta en cuanto a sus emisiones de gases de efecto invernadero, por lejos provenir o podrían provenir de la eficiencia, y en segundo lugar de las energías renovables. Pero dado que la eficiencia es la más barata, es lo que se llama la primera energía y es quizás la que deberíamos de hablar. Bueno, por último, así para comentarles nomás, con la Fundación Pro Vivienda Social hemos empezado un pequeño curso de capacitación, una pequeña diplomatura en la Universidad de San Martín que hemos llamado de referentes energéticos barriales, que son personas de los barrios que son entrenadas en la universidad, de un curso de una vez por semana nos encontramos 1 o 2 horas y tenemos pequeños ejercicios, y los estudiantes que comienzan a hacer auditorías en sus casas y también en las de sus vecinos, lo que se entrenan es justamente en conocer y estudiar cómo son los consumos a nivel microscópico de estas familias. Esto les permite tener una idea muy clara de cómo son los consumos y en principio poder hacer un diagnóstico preciso de cómo pueden las familias reducir sus consumos y obtener importantes ahorros en el pago de sus facturas. Esto es muy importante porque muchas veces estas familias no tienen a quién acudir y hacer una consulta, pero teniendo gente capacitada dentro del mismo barrio, creemos que es una alternativa muy válida para que las familias puedan optimizar sus consumos. Y de hecho, un poco en este barrio ya lo están haciendo y estamos estudiando formas de usar medidas para poder reducir aún más, como por ejemplo comprar nuevas heladeras en forma conjunta para poder disminuir los costos, etc. Pero bueno, esta es una iniciativa que estamos, está incipientemente, pero que ya estamos recogiendo datos y a ellos les sirve para tratar de optimizar sus consumos, pero también nos beneficia a nosotros porque nos proveen un dato muy útil acerca de cómo son los consumos en los sectores de bajos recursos del Gran Buenos Aires. Bueno,
y de hecho han hecho tantas auditorías como los estudiantes casi de la Universidad de San Martín, así que realmente han hecho un trabajo muy, muy bueno en este año y pico que hemos venido trabajando juntos. Ellos trabajan en la zona de Moreno y también en la zona de Pilar, y acá justamente esta foto la tomamos una vez que estábamos haciendo justamente estas auditorías en esta zona. Bueno, dejo con esto el uso racional de la energía, es decir, optimizar el consumo, usar estos temas como optimizar el uso del termostato, eh, eh, apagar las luces cuando no las necesitamos. Es la primera regla que tenemos para poder reducir los consumos. Esto es lo que significa simplemente optimizar haciendo una racionalización del consumo sin hacer ningún cambio muy grande en la vivienda ni en el equipamiento. Eficiencia ya significa cuando ya empezamos a hacer cambios en el equipamiento, cuando cambiamos lámparas, por ejemplo, lo más eficiente, cambiamos el calefón por un calefón sin piloto, ahí estamos haciendo eficiencia. Y finalmente tenemos el uso de las energías renovables, que también es otro recurso que no he mencionado acá, pero como la complejidad va en aumento a medida que uno va acercándose a las energías renovables, lo mismo que los costos aumentan, por lo tanto las medidas más económicas siempre son las más fáciles de la base, que es la primera que tenemos que tomar, los de la racionalización y luego de la eficiencia. Y estos son componentes muy importantes para un desarrollo sostenible, porque por un lado vemos de que no solamente optimizando nuestros consumos mejoramos el medio ambiente, contribuimos menos a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también tiene una componente económica importante en el país en cuanto a la reducción de los subsidios que nosotros hacemos en energía y también los gastos en infraestructura, y también tiene una componente social importante porque mejoramos la calidad de las vidas de las personas, sobre todo las de bajos recursos, que son las que más dificultades tienen en pagar la energía. Por lo tanto, creemos que es una medida de impacto importante para la sostenibilidad y para la implementación de estos objetivos de desarrollo sustentable. Estamos tomando de alguna manera un poco el tema de la pobreza, el uso de la energía, promoviendo a la industria, mejorando el bienestar y la salud de las personas, etc. O sea que claramente tiene una fuerte componente y una forma de implementar estos objetivos de desarrollo sustentable que las Naciones Unidas estableció en el año 2015 y Argentina las adoptó desde entonces. Bueno, conclusiones. Vemos que en el sector residencial hay un conjunto pequeño de consumos que podemos llamar clave y que entre 5 consumos, 6 consumos, comprenden casi el 70% del consumo total. Son tocando estos consumos en donde uno puede lograr eficiencias importantes y vemos que es viable y posible y deseable lograr estas reducciones para tanto mitigar los efectos de emisiones de los gases de invernadero, pero también para contribuir a la inclusión social y económica de muchos sectores de bajos recursos. Bueno, los dejo con este mensaje que la energía más barata y la que menos contamina es aquella que nunca se usa. Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier pregunta estoy a su disposición.